Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Las noticias se vuelven a acumular y además estamos hablando de noticias de muchísimo calado, como por ejemplo lo recientemente ocurrido en Argentina, o mejor dicho, el resultado de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta de las mismas que recientemente se han celebrado en Argentina. Vamos a comentar enseguida este asunto, pero antes de nada, en primer lugar, me gustaría volver a daros las gracias por el tremendo apoyo que todavía estoy recibiendo a causa de esa censura que he sufrido recientemente, una de tantas veces, esta vez la última y quizás la más fuerte, la que más me ha afectado en todos los sentidos. Y bueno, pues nada que no sepáis ya, y sin embargo me gusta agradeceroslo prácticamente en cada vídeo, para que nunca olvidéis que el hecho de que yo esté aquí y el hecho de que pueda hacer el mejor trabajo de mi vida y el trabajo que más me gusta, por muy difícil y sacrificado que termine siendo, se debe principalmente al hecho de que vosotros estéis allí al otro lado y al hecho de que no me dejéis caer, y ahora esto se está sintiendo como nunca, así que de corazón, muchísimas gracias. No sabéis cuánto significa, jamás os lo podré agradecer lo suficiente, pero voy a seguir intentándolo. Eso por un lado. Por otro, recordad que ahora el lugar más importante donde estar, si no queréis perderme de vista a mí, ni tampoco mi contenido, que es mucho más importante que yo, la causa siempre va antes que la persona, pues deberíais, os ruego por favor que me sigáis en mi canal de Telegram, Liusibaya, o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, que será la plataforma, o sea, Telegram será la plataforma que utilizaremos para resurgir de nuestras cenizas, porque eso ya sabéis que es un proyecto de dos, o mejor dicho, es un proyecto de toda una legión, en el caso de que una vez más terminen censurándome en alguna de mis redes sociales. Dicho esto, no voy a haceros el cuento demasiado largo, vamos a ir directos al grano. Javier Milei ha ganado las elecciones en Argentina y a partir del 10 de diciembre se convertirá en el próximo presidente del país. Todos aquellos que me sigan desde Argentina, me encantaría pediros, y os pido de hecho, que por favor digáis en comentarios vuestra opinión, cómo pensáis que va a afectar al futuro de Argentina. Si lo podéis argumentar mínimamente, pues sería muy interesante, sobre todo para todos aquellos que me siguen desde otros países, pero que sí quieren conocer no solo la realidad de Argentina y los análisis relacionados con la misma, sino sobre todo y por encima de todo la opinión real de la gente que vive en Argentina, es decir, de los argentinos. Vamos con el análisis, y me imagino que lo primero que habréis pensado, teniendo en cuenta que aquí venimos a analizar la geopolítica, es el hecho de que ahora parece que la pertenencia, o mejor dicho, la entrada de Argentina en los BRICS está en entredicho, y de hecho el equipo de Javier Milei ya ha dicho de una u otra manera que Argentina no formará parte de dicha alianza. Han dicho casi textualmente que lo tendrían que estudiar, ¿no?, que tenían que investigar sobre el asunto, pero lo más probable es que Argentina efectivamente no formará parte de los BRICS, al menos de momento. Recordemos que en la última cumbre se aprobó la entrada de Argentina en la organización. Sin embargo, esto estaba supeditado a cumplirse el día 1 de enero del año 2024, así que todavía dicha entrada no se produjo, y probablemente o bien el equipo de Milei y él mismo también vayan aplazando todo esto hasta las próximas elecciones presidenciales como mínimo, o bien lo intenten tumbar directamente en el Parlamento. Ambas cosas son muy probables y muy factibles. Sin embargo, y esto también habría que recalcarlo, a pesar del hecho de que está clarísimo que a partir de ahora Argentina se convierte en un súbdito de Estados Unidos al más alto nivel, porque ya tenía una tremenda dependencia de dicho país, pero a partir de ahora la soberanía argentina, y enseguida veremos exactamente por qué, está más en entredicho que nunca. También es cierto que este tipo de negativas a la hora de relacionarse o de colaborar con países BRICS, Rusia, China,
la India, por ejemplo, al final tienen carácter, en algunos casos yo podría intuir que incluso meramente demostrativo, y esto se debe a que el propio equipo de Milei, de hecho, ya dijo en un par de ocasiones que en principio no tenía pensado poner ningún tipo de trabas a aquellas empresas argentinas que quisieran hacer algún tipo de negocios con dichos países, ya sea con los países directamente o ya sea con empresas, que sería lo más habitual, que pertenecen a los países en cuestión. Porque claro, tened en cuenta que una cosa es el lema electoral y otra cosa muy diferente es la realidad, y en este caso uno de los ejemplos más claros de ello quizás sería Donald Trump, que en su momento, bueno, su elección asustó a muchísima gente. Bueno, parecía que Estados Unidos se iba a caer en pedazos, que iba a cambiar absolutamente todo, pero al final un Estado es mucho más que el presidente que lo lidera, sino que es todo un conjunto de sistemas y engranajes que no es tan fácil desmontar. Y enseguida vamos a ver exactamente cuál es el plan de Milei y por qué entre una importante cantidad de argentinos está despertando, digamos, un cierto miedo. En primer lugar, y lo más importante, la soberanía, porque aquí venimos a hablar de geopolítica y claro, ya sabemos que Estados Unidos, la estrategia que tiene con los países satélites o que quiere ganarse como satélites es básicamente quitarles la soberanía propia y intercambiarla, perdonad, por la absoluta dependencia de los países en cuestión de Estados Unidos, y con ello obviamente fortalecer la hegemonía propia que a todo esto lleva tambaleándose desde hace años y bueno, ya prácticamente se podría decir que no existe, pero desde Estados Unidos siguen peleando por la misma. ¿A qué se debe esta repentina posibilidad de pérdida de soberanía que se pudiera producir en Argentina? Bueno, en primer lugar, lo más obvio, el hecho de que Argentina está clarísimo a quién va a tener de socio preferente. El primer viaje de Javier Milei se va a realizar a Estados Unidos y a Israel. Esto denota también el tremendo respeto que el señor en cuestión tiene por los derechos humanos, puesto que ha dicho que hay que profundizar en las relaciones con Israel, hay que poner una embajada argentina en dicho país y, pues en definitiva, hay que apostar, ¿no?, por Israel como sea. Estados Unidos está clarísimo. De hecho, una de las medidas estrella de Javier Milei, entre otras lindezas que pudieran ser, por ejemplo, chapar definitivamente el Banco Central del país, es cambiar el peso argentino por el dólar estadounidense, que también denota, ¿no?, hacia dónde, en qué dirección quiere que siga avanzando Argentina. Eso por un lado. Por otro, obviamente esa dependencia de Estados Unidos nunca va a ser buena, bueno, nunca ha sido buena para ningún país. Y esto no tiene nada que ver con mi opinión personal, sino con la realidad misma. No creo que haga falta mucho más que simplemente analizar la historia a nivel mundial, y es que Estados Unidos lo único que tiene son intereses, no tiene amigos. Tiene intereses, sus intereses en primer lugar, así que utilizará a Argentina y por lo tanto a la población argentina, que es lo que más me importa a mí personalmente en este caso, que es lo que siempre más me importa, que es la población, los civiles, para llenarse los bolsillos de una manera u otra, y también utilizará a Argentina de ariete contra aquellos países BRICS que quiere debilitar. China y Rusia en primera instancia. Otras medidas de Javier Milei a las cuales también habría que restarles quizás algún puntito de seriedad, puesto que entre ellas pues no solo figura el cerrar el Banco Central, ¿no?, intercambiar el peso argentino por el dólar estadounidense, sino por ejemplo también dejar de financiar de forma pública aquellas esferas que tienen que ver con los servicios sociales puros y duros, es decir, educación, sanidad y transporte. Todo esto, si bien puede al final terminar volviéndose realidad, haciéndose realidad,
pero yo creo que habría que ponerlo un poco entre paréntesis para ver cómo se termina desarrollando el gobierno de Milei, porque repito, una cosa es lo que se dice en el programa electoral y otra cosa es lo que al final se lleva a cabo en la realidad, y esto por un lado no es tan fácil, por otro lado puede traer terribles consecuencias, y luego hay otra medida estrella que podríamos denominar así en términos generales, que es, digamos, aplicar una especie de terapia de choque para la economía argentina, y aquí también habría que restarle, me dirán los argentinos hasta qué punto están de acuerdo conmigo o no, porque obviamente es un análisis que yo intento siempre hacer lo más objetivo posible, pero también nadie es 100% objetivo y tiene, ¿no?, bastantes puntos de mi opinión propia, y creo que habría que tener cuidado con dar por hecho y por sentado que Milei es el diablo en persona. Creo que no va a ser, por donde lleva encaminada su política, no va a ser buena para Argentina en términos, sobre todo y por encima de todo, de ser un país soberano, que desde mi humilde punto de vista es lo más importante que debería ser un país. En primer lugar, tiene que tener soberanía y después ya todo lo demás se va construyendo sobre esa base sólida de ser un país soberano. Pero la terapia de choque, por ejemplo, en términos económicos, también la hubiera tenido que aplicar el contrincante de Milei, que ha perdido las elecciones, y es que tal y como está la economía argentina, sencillamente no queda otra opción. Y por último, algo que me gustaría recalcar también, yo sé que tengo seguidores de todas las ideologías, de todos los colores, por así decirlo, y también tengo una importante parte de seguidores que os consideráis antiglobalistas, que nos consideramos de hecho antiglobalistas, me mojo, no me voy a quedar al margen. Y sé que entre esos seguidores, pues debido al hecho de que Donald Trump ha felicitado a Milei, también Bolsonaro ha felicitado a Milei, y en general como que entre la derecha conservadora hay como un cierto sentimiento de ha ganado nuestro candidato. Aquí me gustaría ponerle como un puntito no sé, esto es como una de cal y otra de arena, ¿no? Pues no sabría deciros si es una de cal, otra de arena, porque nunca he entendido cuál era la parte buena de ese refrán, pero digamos un pequeño puntito de amargura, puesto que realmente la impresión de que Javier Milei es un tremendo antiglobalista. En primer lugar, lo que es Javier Milei es un libertario, con algunos tintes conservadores, pero es un libertario. Y eso de que es un representante, o el representante incluso del antiglobalismo, se debe más bien a una campaña electoral muy, pero que muy bien hecha, muy lograda, y esto os lo digo como politóloga que en su momento se especializó precisamente en campañas electorales, fue la parte de las ciencias políticas, o de las partes de las ciencias políticas, que más me apasionó siempre, y el ubicar a Javier Milei en ese lado antiglobalista, el darle ese punto como de cabreo, como de denuncia social, como de rebeldía, definitivamente ha hecho su trabajo, y pues ahí estamos viendo los resultados que se han traducido en última instancia en la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, con detalles como el haber tenido una entrevista con Tucker Carlson, que tuvo entrevistas que en general se caracteriza por ser como una figura muy antiglobalista, y que entrevistó a personas como Víctor Orbán, como el señor Vučić, y claro, eso le da como que de alguna forma, ¿no?, acerca a Milei también al grupo encabezado por Orbán. Pero en realidad, si bien hay algunas medidas como por ejemplo la prohibición del aborto, la legalización de las armas, que sí pudieran parecer bastante encaminadas a ser antiglobalistas, habría que ver hasta qué punto, porque eso de la legalización de las, no sé si he dicho prohibición, la legalización de las armas, es una medida muy estadounidense, que en Estados Unidos a todo esto ha contado con consecuencias muy trágicas, que al final se han llevado muchas vidas, y es algo que a mí personalmente me parece que habría que
tomar con bastante respeto, aunque he de reconocer que es uno de los puntos que yo, incluso en mi propia cabeza, no tengo del todo claros. O sea, le veo ciertos puntos positivos, pero es que también le veo un montón de puntos negativos. Pero a la par que prohíbe el aborto y entonces la derecha conservadora dice, madre mía, qué bien, es nuestro hombre, no se pronuncia en términos demasiado negativos, por decirlo de una forma suave, sobre, por ejemplo, la venta de órganos. Y es uno de los puntos más globalistas que puede existir. También se ha pronunciado a favor de construir algo así como cárceles privadas. Y en definitiva, uno de los puntos importantes también es que el candidato antiglobalista, y se supone que va a sacar a Argentina del meollo en el que se encuentra actualmente, de la ruina en la que se encuentra actualmente, se confesó en varias ocasiones ser un acérrimo seguidor y admirador, grandísimo admirador de Margaret Thatcher, y con ello yo diría que ha insultado de una forma absolutamente clara a todos aquellos veteranos argentinos de 1982 que de alguna manera lucharon, bueno, de la manera más directa, de hecho, lucharon precisamente contra el gobierno de Margaret Thatcher. Así que el antiglobalismo, y además aquí habría que añadir el hecho de que el antiglobalismo en su última instancia va en contra de la política en términos generales de países como Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos a día de hoy, con Trump absolutamente fuera, el Estados Unidos de hoy, el Estados Unidos de Biden es la mayor expresión de globalismo que existe. E Israel en realidad es más de lo mismo, por muy ortodoxo que sea el gobierno, lo que tú quieras, pues que al final, sobre todo a nivel geopolítico, pero en términos generales también, tanto Estados Unidos como Israel, sobre todo Israel hará, ¿no?, lo que digan desde Estados Unidos, e incluso desde Estados Unidos a veces también se dejan llevar por las presiones realizadas por Israel, y ya veis hacia dónde está llevando exactamente esa política globalista, que pareciera que su punto más importante es el hecho de, pues yo qué sé decirte, legalizar el aborto, que el género sea fluido en todas sus variantes, pero en realidad no es así. La mayor política globalista se basa precisamente en la hegemonía estadounidense, en la absoluta ausencia de soberanía en todos los demás países, a los que lo único que les queda es el ordena y mando, o bueno, ordeno y mando, ¿no?, como se debería decir, de Estados Unidos. Y realmente es eso lo que hay que temer, porque el antiglobalismo, en primer lugar, lo que comprende es la soberanía popular. Es la capacidad de las personas de decidir sobre su propio futuro, que es imposible, es irrealizable si sus países no son lo suficientemente soberanos.